Arratsaldeon, ongi etorri. Buenas tardes, bienvenidos. Y una vez más hemos abierto al mundo Gutun Zuria, el Festival de las Letras de Bilbao. Nos resulta difícil sumar cuántos autores, cuántos coloquios. Llevamos más de 300. Las letras visten hoy también el centro Azcuna. Tenemos participantes de todos los tipos. Es sabido que leer las letras siempre nos darán cultura y nos llevarán a la cultura, a la reflexión y a otras disciplinas y a otros muchos conceptos. Y seguimos escribiendo la carta blanca, el papel blanco. Primero se aprende a leer y luego se lee para aprender. Y además la de hoy va en torno a la oralidad con Amets Arzallus, que es escritor versolari. Amets Arzallus y Ibrahima Baldé hablarán con Goizalde Landavaso. Ibrahima Baldé empezó el viaje en Guinea y hoy tenemos aquí todo lo que hemos leído bajo los grandes titulares y también son imprescindibles los testimonios, están recogidos en el libro, pero es conocido y en el Gutun Zuria siempre hemos dicho que las letras van más allá de los libros y la travesía hoy llega hasta los corazones, los muros y las travesías. Aplausos. Arratsaldeon. Buenas tardes. Hoy me ha sucedido una cosa muy curiosa con este libro. Estas nanovidas nuestras están vividas por pequeños posts y uno de ellos me ha sucedido hoy a la mañana. El libro Miñán, que seguro que muchos de vosotros lo habréis leído o al menos lo habéis visto, ¿no? Sí, muy bien. Pues esta mañana tenía el libro en las manos y tengo todavía una compañera joven que está estudiando en la universidad y ha mirado el libro y me ha dicho, ya lo he leído. Y me he mirado muy sorprendida porque es cosa sorprendente que los jóvenes no leen, al menos eso se dice y mucho menos en euskera. Y le he dicho, ¿cómo que lo has leído? Sí. Bueno, me puse una noche y de un tirón lo leí, me gustó mucho. ¿Y cómo son las cosas? No sé si es la pandemia o qué, pero me ha alegrado el día. Y he estado pensando que quizá puede llegar un mundo mejor. El libro, los que lo habéis leído, bueno, no vamos a avanzar nada, no vamos a hacer aquí un spoiler. Cuando todo esto transcurra, si no habéis leído el libro, si os ponéis a leer, seguro que vais a disfrutar mucho más, quizá después de este coloquio. Pero hoy vamos a conocer una historia que tiene nombres y apellidos, o quizá dos historias, porque si habéis leído este libro, deberíais saber que la historia es de Ibrahima Baldé y que Amets Arzallus, no sé si le gustará este término, pero ha sido un medium en esto, ha sido un puente entre la historia de Ibrahima y la suya, entre el papel y su historia, un puente entre Ibrahim y nosotros. Y seguramente hay decenas de historias como la de Ibrahim, pero es verdad que cuando vemos en los medios de comunicación que no sé cuántos migrantes han sido rescatados en el mar, bueno, nos parece terrible, pero no les ponemos nombres y apellidos y parece que pasa la noticia y desaparecen esas historias y esas vidas y regresamos a nuestras vidas cómodas. Pero
Cuando ponemos nombres y apellidos, de repente nos detienen. Y yo creo que es lo que ha hecho el libro Miñán, al menos lo que ha hecho conmigo. En los siguientes minutos vamos a oírles a ellos hablar. Ellos nos contarán una historia transversal que tiene que ver con este libro, y si alguien luego quiere hacer alguna pregunta, no solo relacionada con el libro, pero si tiene dudas de otro índole también tendrá ocasión para plantearlo. Ibrahim Baldé, por tanto, y Ahmed Zarzalus, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Yo empezaré hablando sobre las conversaciones que hay detrás de este libro. Yo creo que es mejor que cada uno empecemos, que en lugar de que empecemos a dar grandes discursos sobre este libro. En su día, cuando empecé a hablar con Ibrahim, no para el libro, sino para ayudarle en su camino al exilio, para que luego presentara en la comisaría de policía, pues me empecé a hablar con él y me influyó su forma de hablar. Le vi algo especial. Entonces el libro cuenta una historia que parte desde la infancia de Ibrahim, que llega hasta una esquina de Europa. Y yo creo que es interesante porque después, ha pasado ya un tiempo, es interesante saber cómo ha seguido su historia hasta el día de hoy. El libro termina sobre el Mediterráneo y que luego él llegó a Almería, lo trajeron a Almería, creo que pasó 2 o 3 días en Almería, y yo le quisiera preguntar, después de Almería, cómo ha seguido su historia de Almería a Euskadi, cómo llegó, cuál fue el recorrido que hizo recién llegó a Europa. Yo llegué el 2 de octubre de 2018. Ahí pasé 3 días. Luego fui a Cádiz. Creo que allí estuve una semana y un poco más. Y después de Cádiz, directamente a Bilbao. Ahí la Cruz Roja me había mandado a un hospital porque estaba enfermo. Hay un centro detrás de San Francisco y ahí es donde he pasado el día. Luego me mandaban a un albergue por la noche donde los inmigrantes pasamos la noche. Y por la mañana volví al hospital con la Cruz Roja. Luego me dieron ciertas medicinas y me dijeron que bueno, hasta que estuviera estable estaría ahí y luego me iban a operar. Y yo no sabía muy bien qué tenía que hacer. Los inmigrantes como yo que conocí en Cádiz y en otros lugares, desde que vine de Marruecos, todos quieren ir a otro lugar porque yo tampoco aquí tengo a nadie. Y por eso yo cogí un autobús para intentar ir a Irún para atravesar la frontera. Allí había alguien que nos explicaba cómo ir para atravesar esa frontera. Y nosotros no lo sabíamos cómo hacerlo. Éramos 4 personas y fuimos de noche hasta Irún. Creo que fueron 3 horas o 2 horas para atravesar hasta la frontera. Luego la policía nos encontró, a mí y a otro chico. El otro se fue. Eso en Hendaya, ¿no? Le dice a Mech. Sí, porque atravesamos la frontera y estábamos ya del lado francés. Y estuvimos allí, nos mandaron quedarnos allí hasta la mañana.
Y ahí nos dijeron que no teníamos derecho de atravesar, que teníamos que quedarnos al otro lado de la frontera. Yo estaba encantado porque ni me pegaron ni nada. Nos devolvieron. Conocimos a gente de la asociación que estaban en Irún, que nos han ayudado. Nos enviaron al ayuntamiento de Irún y nos dieron un café porque tenía muchísimo frío. Bueno, sobre el día que nos conocimos, yo creo que fue de allí a 2 días, es decir, cruzaste a Hendaya, te devolvieron a Irún y yo creo que de allí a 2 días nos conocimos, tú y yo. ¿Te acuerdas de aquella mañana? ¿Recuerdas de la mañana en la que nos conocimos? Sí, me acuerdo perfectamente de este día. Yo había ido con un amigo de Camerún, había ido a la estación de Hendaya para intentar tener wifi y comunicarnos con la familia. Yo no tenía teléfono, él sí. Sí, habían pasado 2 días. Había pasado 3 días yo en la Cruz Roja antes de ir a dormir al hospital. Y ahí es donde conocí a mi amigo. Él me propuso que yo utilizara su teléfono para que yo pudiera comunicarme con mi familia. Me dijo, en la estación hay wifi. Y entonces decidimos la noche que a la mañana iríamos allí. Y ahí es donde me encontraron la primera vez. Las dificultades de la travesía en África, todos los problemas. ¿Y cuántas dificultades has encontrado en Europa? ¿Cómo sigue esa aventura de Europa? ¿Cómo la vives ahora? Intento aprender a vivir como viven aquí. No conocía cómo se vivía aquí. En primer lugar, bueno, me siento bien. Aquí nadie me pega ni me insulta. Es mejor que donde estaba antes. ¿Cuál es tu situación en este momento? ¿Tienes papeles? ¿Tienes trabajo? ¿Cuál es tu situación en este momento? Sí, tengo un lugar donde estoy aprendiendo mecánica. Llevo entre 1 año y 6 meses haciendo eso. Estoy con un jefe que me ayuda mucho y me enseña mecánica. Me ha acogido en su garaje, me enseña una profesión para que pueda vivir yo y mi familia. Así lo haré. En esa solicitud de asilo para poder avanzar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu solicitud de asilo? Yo había demandado asilo aquí en San Sebastián, en el País Vasco. El CEAR me mandó a Oñati, ahí pasé 6 meses. Ellos me mandaron luego a Madrid. Desde que me fui a Madrid, me dijeron que había un centro donde podía pasar un poco de tiempo. Es decir, que podía ir a ese centro todos los días, 2 horas, hora y media, para aprender el idioma también. Para mí era la primera vez que aprendí un idioma. Así que bueno, me animé para aprender así a comunicarme con la gente. Y entonces, como han visto que me comunicaba con la gente, me preguntaron, ¿qué quieres estudiar?
yo les dije que yo lo que conozco son los camiones y me gustaría aprender mecánica. Pasó un poco de tiempo hasta que encontré un lugar donde yo pudiera hacer el curso. Y entonces me fui a hacer un curso durante 6 meses. Y a través de Amech, el jefe me ayudó mucho porque le conoce a Amech. Y bueno, fue muy bien esa experiencia. ¿Qué ha pasado con el asilo? Porque a mí la policía no me conocía. No, la policía no lo sabía. Pero a mí me dieron una respuesta negativa, que no tenía derecho de permanecer en España, que tenía que salir. Creo que me dieron 15 días para irme. Y me dijeron, en 2 o 3 meses puedes hacer un recurso, volver a solicitar asilo con otro abogado. Contacté con un abogado, pero llevo tiempo sin hablar con él y en este momento estoy intentando, recurrir para que me den el asilo. Creo hace 9 meses, 1 año, desde que presenté este recurso y todavía no he recibido ninguna respuesta, así que estoy a la espera. Bueno, lo que te escuché cuando hablando contigo me contaste tu historia, vi que aunque no sabías leer y escribir, tenías una capacidad oral, que tenías una literatura dentro de ti. Mi pregunta es, tú desde tu infancia, desde tu juventud, desde tu cultura, ¿te viene esa oralidad desde tu infancia sin más? ¿Has tenido alguna fuente o es tu propia capacidad, tu capacidad propia, o te viene de tu madre, de tu padre? ¿De dónde viene esa capacidad tuya para expresarte de forma oral? Mon père. Yo no he aprendido eso con mi padre. Mi padre me explicaba cosas tranquilamente, pero también se enfadaba mucho. Así que tenía mucho cuidado con mi padre, porque si me pega nadie más me va a ayudar, ni a nadie a quien me pueda quejar si él me pega. Así que siempre tenía mucho cuidado con mi padre. Le conozco más que a mi madre, porque yo no he pasado mucho tiempo con mi madre. Yo creo que con mi padre he aprendido muchas cosas, porque nuestra cultura, cuando los padres explican las cosas, es el inicio de tu vida. Pero luego ya tienes que empezar tu vida, tienes que apoyarte un poco en ellos, pero luego tienes que soltarles para intentar hacer tú las cosas y saber lo que tú quieres hacer. Yo creo que mi padre es quien me dio todo. Zuk frantsesez hitz egiten duzunean, Ibrahima, frantsesez ¿Tú cuando hablas en francés, piensas en francés o piensas en fular? En pular. Porque he estudiado un poco de francés, pero el pular no lo he estudiado nunca. Para mí ha sido como el biberón. Hablo con mi madre en ese idioma y con gente que habla mi idioma, como Amech, y eso me gusta mucho. Hay que respetar a la gente como es. Eso es muy importante para mí. ¿Qué dimensión, qué importancia
¿Qué representa para ti tu lengua materna? Bueno, representa muchas cosas para mí. Yo conocí a mi padre en esta lengua, en esta cultura. Yo me tengo que adaptar a eso. Luego estudié español, francés. Y hay otros idiomas que sé hablar que nunca he estudiado. Para mí, mi idioma es muy importante, mucho. Si te doy el libro a la mano, tú cuando ves este libro, cuando coges este libro, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo vives la relación con el libro? Es mi vida, es lo que yo he vivido. Hay gente que no sabe qué hay en este libro. Y yo, antes de abrir ese libro, ya sé lo que hay dentro. Esa es mi vida, lo que yo he vivido y lo que yo hago, lo que yo he visto. Eso es lo que se encuentra en este libro. Para mí, mi familia es lo más importante, al igual que mi padre. Para él también éramos lo más importante nosotros. Es la primera persona que murió en mis brazos cuando tenía 13 años. Pero eso, bueno, no cambió nada. Porque siempre me hablaba antes de ese día. Él siempre me decía que el padre y la madre no son más que el inicio de la vida. Y en ese momento es cuando me di cuenta de lo que él quería decir. Pero bueno. Urarekin hasi ginen, gero momentu Así empezamos con el libro. Bueno, no empezamos al principio pensando en un libro, luego te comenté que podía coger forma de un libro. Hemos hablado sobre otras muchas cosas y yo, cualquier cosa que te propongo, casi siempre me dices que sí, pero cuando me respondes que sí, a veces piensas en tu fuero interno que no y no te atreves a decirme que no, o cuando me respondes que sí, también a ti mismo te dices siempre sí, o de vez en cuando te dices que no. Je ne dis pas oui. Sí, algunas veces digo sí y lo que sentía en mi corazón era que no, porque estaba obligado, pero a ti no. Pero aquí nadie me obliga a nada. Yo a Mech le conocí en una estación de tren en Irún, una mañana. Pero entonces no me conocía en profundidad como ahora. Porque ahora, si alguien me conoce mucho, realmente es Amech. Sabe lo que yo he vivido, cómo vivo, cómo es mi familia. Y no me obliga a nada. Y yo contesto lo que siento. Bueno, Goizalde, podríamos seguir y puede dar esto vía para escribir otro libro. Yo podría seguir largo tiempo escuchándole a Brahim, pero te doy la palabra a ti para que nos puedas preguntar a él, a mí, como quieras. Bueno, bien, para empezar, Ahmed, me gustaría saber
Tú has sido sus manos, porque él de momento no sabe escribir, y quisiera saber si en algún momento el libro está escrito como si tú fueras unas manos, como si no pasara la historia por tu cabeza, como si directamente fuera la historia de su voz a tus manos, pero has tenido la tentación de poner tu cabeza en tus manos alguna vez. No sé si es una tentación o si son reflejos que te salen. Evidentemente, cuando escribes, cuando estás tú escribiendo, adopta la forma de tus manos, la frase, más o menos, pero sí. Y yo le hice las entrevistas a Ibrahim, más de una a lo largo de los meses, y luego las transcribí en su integridad, aunque las fuera poniendo luego en euskera, y escuchaba su voz, y siempre escribía desde su voz, pero evidentemente también va adoptando las frases van adoptando la forma de tus manos. Pasé meses, 6, 7 meses dando la forma al libro, conformando un puzzle con todas las entrevistas, y luego empecé a leerlo nuevamente, a corregirlo, y sobre todo necesité otros 2 o 3 libros para ir borrando cosas, porque me parecía que algunas frases tenían demasiada forma de mis manos. Y eso sí, como cuando estableces una relación con una persona, es más con una persona que está necesitada, una persona a la que tú estás ayudando, empiezas a ayudarle, y aunque quieres una relación entre iguales, es difícil, pero en un momento dado me parece que hay que acertar al librar, soltar esas manos, no porque él solo puede seguir por su camino, sino porque tú también estás ocupando demasiado espacio. Y es lo que sentí cuando volví a leer el libro. Y repito, necesité 2 o 3 meses para borrar las huellas de mi sombra. Quedarán huellas, evidentemente. Y cuando lo leo puedo sentir una cosa similar, pero fueron meses de ejercicio para mí el escucharle solo a él y llevar eso al papel, y que su expresión era más adecuada que lo que pasara por mi cabeza. Ibrahim hace un relato muy plano y hace muy pocos juicios. Yo creo que acierta muy bien en el expresar todo en esa forma tan llana, y puede hacer luego algunos comentarios sobre sus sensaciones. Y la tentación que yo puedo tener a veces es la de traer esas observaciones pues a una forma más adecuada para que puedan ser leídas aquí, pero éticamente pensaba que no me correspondía ser su tutor político y traer sus pensamientos de la forma más llana, más cruda a las letras. Es su voz, es su vida la que se cuenta, y entonces he intentado dejarla de la forma más cruda, aunque yo le he dado una forma. Yo creo que él tiene su fuerza y he necesitado meses para eso. Y me gustaría preguntarle a Ibrahima lo siguiente. En su libro muchas veces nos dice, no sé cómo voy a poder olvidar todo esto. Entonces me gustaría preguntarle sobre la memoria, porque al fin y al cabo, con la memoria, o mejor dicho, al negar o al renunciar a esa memoria, cuando olvidamos, pues quizá olvidamos lo bueno, pero también olvidamos lo malo. Je vous ai pas bien entendu. Excusez-moi. No he entendido bien, lo siento. Oui.
elle te demande sur la relation avec ta mémoire. Tu dis souvent, moi j'ai rapporté sur le livre, que tu aimerais oublier ce que tu as vécu, ¿no? Tu disais souvent ça. A menudo dices que te gustaría olvidar. ¿Algún día quizás podrás olvidar todo aquello que tienes en la memoria? No creo. ¿Cómo vives con tu memoria? ¿Cuál es tu relación con la memoria? Yo lo vivo muy bien, Ahmed. De hecho, yo lo que hago es pensar y reflexionar. A veces dicen, si quieres caminar, tienes que mirar realmente dónde pones los pies, tienes que observar lo que haces. Desde los 15 años, yo me siento responsable de lo que hago. Por eso, todo lo que hago, pienso lo que puedo hacer, pero también pienso que si yo me paro, todo lo que hay detrás se para. Si yo camino, todo lo que tengo detrás sigue caminando y avanzando. Es así como yo pienso. Pero, por supuesto, lo que ha pasado forma parte del pasado. Pero decías muchas veces que querías... Decías bueno, que a veces querías olvidar. ¿Consigues olvidar algunas cosas o se te hace imposible? Oui, certaines choses, Sí, algunas cosas se olvidan. ¿Por qué no podemos quedar anclados en el pasado? Tenemos que vivir en el presente para intentar pasar lo que ha ocurrido, olvidar lo que ha ocurrido. Mirar nuestras vidas, cambiar la moral. Yo ahora en la actualidad conozco muchas más cosas que mi madre. Por ejemplo, mi madre jamás ha salido de su país. Pero uno mismo, con su propia conciencia, es capaz de cambiar muchas cosas. Pero claro, no resulta fácil olvidar lo que ha pasado, pero tenemos que intentar vivir en el presente y no anclados en el pasado. Bueno, pues quizá muchos de los que estáis aquí tendréis ganas de plantear preguntas, tanto a Ibrahima como a Ahmed. No sé si tenemos micrófono en la sala. Vamos a ir pasando el micrófono si hay preguntas. Parece que sí. No sé, quizá podamos hacerlo a mano alzada. Si alguien levanta la mano, será más fácil plantear las preguntas. Zuetako norbaitek ez du irakurri liburua? ¿Alguien no ha leído el libro? Baina orain irakurriko duzu. Bueno, pero ahora supongo que sí, ¿no? Que lo vais a leer. Después de haber escuchado todo esto. Bueno, si no, puedo plantear las preguntas yo misma, ¿eh? Ah, no, parece ser que sí que hay alguien que quiere plantear una pregunta. Aquí. Vale. Moi, je voulais dire à Ibrahima. A mí me gustaría decirle en primer lugar a Ibrahima bienvenido y espero que todo vaya bien, todo te vaya muy bien. Estamos contentos de tenerte aquí. Decir que sí que he leído el libro, que me ha encantado. Me parece que realmente es emocionante. Y me parece que además has conseguido eso que decías, ¿no? Esa transmisión en crudo, por así decirlo, ¿no? Plasmar su pensamiento sin editarlo, por así decirlo, ¿no? Y poder ponerte en sus manos y ser el vehículo de su pensamiento. Realmente me gustó muchísimo el libro. Bueno, no sé si este libro se leerá mucho, está en euskera, pero creo que tenemos que aprender de lo que les pasa a los emigrantes, ¿no? A leer estas experiencias de primera mano, ¿no? Y no fijarnos en estadísticas. Así que enhorabuena, es un bello libro. Y a Ibrahima, bienvenido. Bueno,
Mila esker, Merci beaucoup. Muchas gracias. laudorio. Por mi parte también muchas gracias por esta pregunta elogio, por así decirlo. Y al mismo tiempo es verdad que esto me sirve también para reflexionar, sin querer extenderme mucho. Sí que mi intención y mi esfuerzo ha sido al hilo de lo que ya he dicho. Yo no quería ser tutor moral ni político, no me correspondía a mí, pero sí que me preocupaba cómo trasladar al papel esta historia sin dejar demasiada impronta mía, ¿no? Y sin dejar demasiada huella hacia un objetivo, por así decirlo, ¿no? Porque este tema, pues ya sabemos cómo se trata en los medios de comunicación y sobre todo en la televisión. Lamentablemente, en múltiples ocasiones, pues en la narración, en las formas de contar las cosas, pues se hace un gran espectáculo con el dolor. Al fin y al postre, porque ese dolor funciona en la comunicación, ¿no? Y genera tensión, y me parece a mí que ese estilo sensacionalista, cuando hablamos de un dolor, ¿no? Dotándole de una carga emotiva, pues me parece que se genera un espectáculo muy grande, sobre todo con la imagen, y todos y todas estamos rodeados de eso, ¿no? Y es muy difícil quedar fuera, y eso me preocupaba realmente mientras escribía, mientras le daba forma al relato. Y más aún porque lo estaba escribiendo en euskera, una cosa que él quizá pensó en pular, pero expresó en francés, y por tanto, detrás de cada palabra hay una mayor o menor carga emotiva. Y yo pues prefería ser literal, por así decirlo, lo que resultaba frío, dejarlo frío, en lugar de caer en ese otro estilo que he comentado, ¿no? Porque, como digo, esas historias normalmente se suelen contar de esa manera que he descrito, y creo que al contarlas así, pues se pierde la dignidad. Y pues flaco favor se hace a la persona, ¿no? Al contarlo así. Y muchas veces pues no vemos lo que pasa, ¿no? Y se ve muy poco la dignidad de esa persona, y por lo tanto he andado con pies de plomo, con mucho miedo, con mucha preocupación, porque ese estilo oral suyo sí que me ha ayudado, ¿eh? Esa narración llana, por así decirlo, me ha ayudado, ¿no? A salvar esa dignidad. Pero, como digo, ha sido la principal consigna que me he fijado a mí mismo. O sea, yo no he querido sacar réditos emocionales del daño de nadie, ¿no? Ni siquiera si, aunque fuese a favor de la literatura. Amantzean beste bat daukagu. Sí, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí detrás? Nere bai. Y delante también. Ahmed y bonsoir frère Ibrahim. Premièrement, d'abord, je remercie. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todo el equipo que rodea a Ibrahima. Me gustaría también hacerle algunas preguntas. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Cuál ha sido el camino desde tu casa hasta aquí? ¿Y cuáles son las conclusiones que pueden sacar frente a la situación vivida? ¿Y qué es lo que haríais para ver a alguno de vuestros hermanos que coja la misma carretera, el camino, y que pueda llegar hasta donde habéis llegado? Muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad es que no deseo a nadie vivir lo que yo viví en ese camino, en ese viaje. Es difícil cuando lo vives de cerca. Hay cosas que luego no podemos decir porque son situaciones realmente impactantes. Algunos son situaciones entre seres humanos. Es un maltrato entre personas y te tratan como si jamás hubieras sido un ser humano. Y eres uno de ellos. Desde que yo he regresado, nadie me ha pegado. Pero antes, aquellos que me daban de comer o me alojaban, tenía miedo. Yo no quería recordar y no quisiera que
otra persona viviese lo que yo he vivido. Pero siempre tenemos que tener en cuenta la conciencia. No ha sido mi elección, yo me vi obligado a venir. Era en mi cultura, siempre el hijo mayor es el responsable del hogar. A mí me gustaría poder tener un hermano, una hermana aquí cerca para darme consejos, pero yo estaba solo con mis ideas. Y si necesito consejos, tengo que llamarle por teléfono. Tenía que llamarle a mi madre. Y ha sido realmente duro, pero ya forma parte del pasado. Ahora vivo otra vida. Estoy en España y llevo ya 27 meses aquí, 2 años y 3 meses. Nadie me ha insultado, nadie me ha pegado y realmente estoy muy contento. A mí me gustaría que ocurriese lo mismo en mi país, en África. En África te pegan, estás sometido, no tienes fuerzas, te insultan porque no te puedes defender. Pero aquí todos sois iguales. En mi casa, en mi país, nos pegan, nos insultan. Incluso no le puedes decir a tu padre que te han insultado porque él no puede hacer nada. Simplemente le vas a hacer que se lo pase mal. Por eso no le dices nada. Intentas resolverlo por tu cuenta. Porque en realidad allí no ven a las personas como lo que son. Saben, tienes que comportar como eres, no como los demás. Tienes que ser tú mismo. La cultura tiene que cambiar, pero yo pienso que todos somos iguales. Yo respiro y todos respiran como yo. No existen diferencias, pero desgraciadamente en mi país sí. Y hay muchas diferencias. Y no deseo a nadie que viva realmente lo que yo viví. Y rezo por ello todos los días. Arratsaldeon, Ibrahima. Nire galdera. Buenas tardes, Ibrahima. Yo también quiero darte la bienvenida. Bueno, nik uste dut honetan utziko dugu. Bueno, yo creo que quizá lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues bien, Ondo egon da historia. Ha sido una historia... Sí, bueno, quizá vamos a darle la palabra. Galdera egin nahi diozu. Sí, ¿quieres plantear la pregunta? Nik ez dakit momentu honetan. Bueno, pues no sé, quizás sea una indiscreción en estos momentos, pero me gustaría preguntarle a Ibrahima sobre su familia, porque él ha mencionado que para su padre y para él la familia es lo más importante y creo que sería interesante saber cómo están su madre, sus hermanas, si ha conseguido ayudarles y si tiene comunicación o si le resulta fácil comunicarse con ellas. Bueno, pues esa era la pregunta que quería plantear. Oui, tout à fait normal. Sí, yo hablo con mi familia. Antes éramos 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos.
y perdí a mi hermano pequeño en Libia. La verdad es que no sentía el valor de volver a casa, porque yo ya sé lo que me espera si vuelvo. Pero a pesar de todo esto, me gustaría seguir, por supuesto, en contacto con mi familia. Antes, mi madre y mis 2 hermanas vivían en mi pueblo natal, en Cancalabí. Pero ahí no podemos estudiar, no hay un hospital. Ahora está en el AVE. Y por supuesto voy a intentar apuntar a mis hermanas al colegio, porque ahora ya son mayores, pero me gustaría que pudieran tener una educación y ver un poco, mostrarles que la vida está cambiando también un poco y mostrarles que pueden cambiar, porque aquellos que viven en mi pueblo, si lo comparamos con aquellas personas que viven en la capital, hay mucha diferencia. Sobre todo alguien que no ha ido nunca a la escuela, para alguien que no ha tenido estudios. Antes desconocía la importancia de los estudios, pero aquí he entendido que es muy importante. Durante estos 27 meses que he pasado aquí, me he dado cuenta de lo importante que resulta estudiar, leer, escribir. A mí me gustaría que mis hermanas pudieran acceder a estos estudios, porque algún día se casarán, formarán una familia, pero a mí me gustaría que pudieran estudiar. Y a mí me gustaría hacer todo lo posible para ayudarles. Yo no puedo consultarlo con nadie. Yo no puedo preguntar a nadie qué puedo hacer por mi familia. Son ellas o es mi familia la que me va a decir lo que necesita. Pero aquí no tengo a nadie. Ahora tengo a mi madre, a mis 2 hermanas pequeñas. Pero mi madre está bien, ha recuperado su salud. Yo me siento bien, yo estoy bien, yo me siento muy bien. Bueno. Y que vamos a acabar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ibrahima. Muchísimas gracias, Amets, por este libro y por este testimonio. Y si no habéis leído el libro, no tardéis en hacerlo. Merci, Ibrahima. Liburuak sinatzen arituko dira liburu dendazen, Azkuna zentroko liburu dendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak, amaierako lerroetatik hasi eta segurtasun distantzia utziz. Eskerrik asko.